Cajas chinas, de Maro y Mara. Hubo un tiempo en que los sentimientos no tenían nombre. Nadie podía nombrar a la tristeza, o a la alegría, o al miedo, ni siquiera al amor. Las personas sabían que cuando alguien lloraba sentía el peso de una gran roca en el centro de su pecho, que cuando alguien reía, el cuerpo se sacudía liviano como el viento. Cuando alguien tenía la sensación de estar flotando en el aire, estaba enamorado. En lo alto de un cerro vivía una niña llamada Sakura. Su nombre significa flor de cerezo. Los cerezos son árboles muy delicados y sus flores huelen a copos de azúcar. La casa de esta niña estaba rodeada por jardines. Junto a la entrada había un estanque de agua con peces a los que Sakura insistía en ponerles nombre. Cada vez que llovía, ella sentía un peso en el pecho, hondo, muy hondo. Muy despacito, comenzaba a llorar. Las lágrimas que rodaban por su cara se mezclaban con las gotas del cielo, caían en el estanque y dibujaban círculos en el agua. Los peces se escondían debajo de las piedras. Una tarde de tormenta, al verla llorar, su madre comprendió que la niña no podía encontrar las palabras para explicar ese dolor que volvía con cada lluvia. Fue entonces cuando recordó que la abuela de Sakura había cerrado los ojos para siempre un atardecer lluvioso como ese. Pensó que ya era tiempo de que su hija buscara las palabras para nombrar sus sentimientos y le dio una llave antigua. Le pidió que fuera hasta la casa que había sido de su abuela y que buscara una caja. Sakura partió hacia el hogar de su abuela Mizuko. Ese nombre significa mujer de agua. Subió un bote y se dejó llevar por la corriente del río hasta la base del cerro. En el camino, los árboles dejaban caer sus hojas sobre Sakura, como si quisieran acariciarla. Al llegar a la casa de Mizuko, la niña se descalzó y entró con mucho cuidado. Cada rincón de aquel lugar le traía recuerdos de su abuela. Detrás del biombo de papel de arroz encontró la caja que tenía dibujos de fabulosos dragones chinos. Recordó que siendo muy pequeña, su abuela le había dicho que allí guardaba sus tesoros más preciados. La caja de Mizuko era un regalo que le había hecho un joven chino llamado Hai, que significa mar. Hai viajaba por el mundo con su padre en un barco que transportaba frutas. Su abuela y Hai se habían enamorado, pero él ya estaba prometido en matrimonio con otra joven en Shanghái. Shanghái queda en China, muy lejos de Japón, donde vivían Sakura y su abuela Mizuko. Antes de partir, Hai le había regalado a Mizuko esa hermosa caja como recuerdo de su amor. Sakura encendió unas lámparas y se sentó en el tatami con la caja. Tomó la llave que le había dado su madre y la abrió. Al hacerlo, el cuarto se llenó de un aroma dulzón que le recordó el perfume que usaba su abuela. Dentro de la caja había otra caja idéntica, pero más pequeña. Al sacarla, descubrió en el fondo de la caja más grande una hoja seca de cerezo que la niña le había regalado a su abuela. Al verla, Sakura volvió a llorar. Acarició la hoja y supo entonces que lo que sentía era tristeza, kanashimi. Después tomó la caja más pequeña y la abrió. Dentro de la caja había otra caja idéntica, pero más pequeña, y al sacarla encontró en el fondo de la anterior un pañuelo de seda. Se secó las lágrimas y sintió la suavidad de la tela en su cara. Esto le recordó las caricias de su abuela Mizuko. Entonces supo que lo que sentía era nostalgia, nehiri. Abrió la tercera caja. En su interior había otra caja idéntica, pero más pequeña. Al sacarla encontró en el fondo de la anterior una peineta para sujetar el pelo que su abuela usaba para las ceremonias del té. La niña recordó los paseos que hacían juntas y los cuentos que Mizuko le contaba antes de irse a dormir. A Sakura ya no le pesaba el pecho, se sentía liviana como la brisa. Entonces supo que lo que sentía era alegría, Yorokobi. Tomó la cuarta caja y la abrió. Esta vez no encontró otra caja idéntica a las demás. Era la última caja. Dentro había una grulla de papel que tenía escritos los nombres Mizuko
y Jai tomó la grulla, una lámpara, y salió al umbral de la casa. Ya no llovía. El cielo y el río parecían vestidos de fiesta. Sakura sintió la tibieza que la rodeaba y recordó los hanami, la ceremonia de observar la belleza de los cerezos cuando florecen, algo que compartía cada año con su abuela, sentadas en ese mismo umbral. Entonces supo que lo que sentía era amor. ¡Ay! Sakura tomó la grulla de papel, la besó, la puso sobre una hoja de cerezo y la dejó ir con la corriente del río. Así, el alma de la mujer de agua, Mizuko, llegaría hasta Jai, el mar, y allí permanecerían juntos para siempre. Mi corazón te pertenece hasta que nos volvamos a encontrar. Jai. El océano se hizo inmenso desde que partí de Japón. El mar estuvo calmo, no hubo más tormenta que la de mis pensamientos. Nos es dado seguir con las promesas de nuestras familias, pero Shanghái se volvió gris y a pesar de que mi persona llegó hasta aquí sana y salva, mi alma quedó prendida del cerezo de la casa de Mizuko. Imposible ser olvidarte o dejar de pensar en ti en cada hanami. Es mi deseo que te encuentres bien y que tengas una vida luminosa. Y ahora sí les invito a jugar el juego, de encontrar sus palabras, las propias. Bienvenidas.